Bueno, estamos hoy en una nueva entrevista, en un nuevo directo de un tema que la verdad es que tenía muchas ganas de tratarlo. Por eso, cuando Amaya me planteabas por chat que te apetecía hablar de ello, pues me pareció fascinante. Muchísimas gracias, Amaya Terrón, por estar con nosotros en esta tarde, en este directo. Muy amable. Un placer para mí también estar contigo, Fernando. Pues os voy a presentar a Amaya, porque yo a Amaya la conozco ya desde hace unos cuantos añitos, ¿no? A nivel digital nada más, sí, porque no nos hemos conocido en persona, pero sí que nos seguimos desde hace ya bastante tiempo. Pues te presento para que te conozca también la gente que nos está viendo ahora en directo en el canal y también que te verá o nos verá en diferido. Amaya Terrón es psicóloga general sanitaria, es licenciada por la Universidad Autónoma de Madrid, es máster en Clínica y Salud Mental por la AEPCCC y formación posgrado en el COF Madrid. Es fundadora de Psicología Amaya Terrón hace más de 10 años, llevando varias revistas de divulgación científica como Neurosalud y otras revistas de clínica infantil, educación y cuidados perinatales, como mi pediatra. El tema de hoy es un tema, como decía en la presentación, del que me apetecía mucho hablar. Vamos a hablar de perversos narcisistas. Es un perfil psicológico que para mí es desconocido en el sentido de que no he trabajado ni tratado en consulta a personas narcisistas. Entonces tengo una información muy baja, entonces también me meto en esta entrevista con muchas ganas de aprender. ¿Qué es un narcisista o un perverso narcisista, Amaya? Pues verás, a ver si soy capaz de explicarlo tal y como lo tengo yo en la cabeza, que a veces no te creas que es fácil. Porque es un patrón, es complicado de explicar. Una persona narcisista, una persona que tiene un trastorno mental de la personalidad narcisista, es una persona que tiene un patrón de grandiosidad, ¿no? Es una persona que necesita ser admirado, es una persona que tiene una falta de empatía y que instrumentaliza las relaciones. No tiene relaciones sociales auténticas y genuinas, sino que utiliza a los demás para sus propios propósitos e intereses, ¿no? Son personas que suelen pensar pues, que la gente les envidia, que necesitan, como no tienen, es un trastorno de la identidad, por lo tanto ellos no tienen claro su propio sentido de la identidad, entonces necesitan que el otro les admire para poder creer algo. De hecho, ellos se angustian muchísimo y el narcisismo, en el fondo, aunque sea un patrón de personalidad, también para ellos, cuando estamos hablando de un trastorno, es una defensa, porque cuando ellos no tienen esta devolución del resto, no les admiran, no les tienen como si fueran pues, grandes personas que merecen el mejor trato, con mucho poder, ellos se sienten muy angustiados porque pierden la sensación del ser. Entonces son personas que, aunque no parezca, dependen mucho de la opinión del resto. ¿De acuerdo? Es un perfil muy complicado, tiene una prevalencia, tengo unos datos de prevalencia que me han parecido pues, muy oportunos compartir con vosotros, porque en población general, tengo aquí apuntado que los datos no son muy concluyentes, pero así en general he sacado con cierto margen y me he encontrado con datos que van desde el 1 al 6% en población general y entre un 6 y un 16% en población clínica. Es un poquito lo que puedo hablar del narcisista como tal. Tenemos que identificar lo que son conductas narcisistas que todos tenemos, evidentemente, son defensas, ¿vale? Pero cuando abusamos de estas defensas, cuando abusamos de esta conducta, ¿de acuerdo? Ya empieza a tener un toque disfuncional, podemos hablar de trastorno de personalidad narcisista. Y cuando ya damos un paso más allá y, bueno, pues instrumentalizamos más, no tenemos empatía y ya tenemos conductas más bien malévolas, ¿vale? Damos un pasito más y nos vamos al perverso narcisista, que es un trastorno que podríamos considerar prepsicótico. Muy bien. Y es gente manipuladora, por lo que te entiendo, ¿no? O sea, manipulan para conseguir esa atención, ¿es así? Sí, ellos utilizan pues varias estrategias, ellos manipulan, ellos se hacen las víctimas, ellos utilizan el chantaje emocional para conseguir lo que quieren. Date cuenta que ellos sienten mucha angustia cuando no lo consiguen, porque para ellos es como si desaparecieran. No tienen esta identidad o este sentido identitario tan coherente y tan cristalizado como lo podemos tener la población general, ¿no? Entonces ellos se angustian mucho, lo necesitan. Entonces sí, ellos necesitan que los demás les admiren porque dependen de ellos para sentir que son alguien. ¿De acuerdo? Es muy complicado, te digo, entender esto, pero sí, son chupadores de energía, como yo digo, instrumentalizan las relaciones. Son personas que, bueno, pues se valen de estas estrategias porque no sienten una relación genuina, no sienten la empatía por el otro. Todo es sus intereses, lo que ellos necesitan, ellos. O sea, se consideran como el centro del universo, no se dan cuenta del daño que están haciendo al entorno, ¿no? Quizás a la pareja, quizás a
a los novios o novias que tienen, quizás a la familia, quizás a compañeros de trabajo, ¿no? Efectivamente, si hablamos del paso anterior del perverso narcisista, que es el trastorno de personalidad narcisista, tampoco tienen ese sentimiento, dijéramos, de empático hacia el otro. Ellos son, pues, su propio mundo, ¿de acuerdo? Date cuenta que es un cuadro preedípico, es un cuadro en el que no tienen esta identidad y existe esta dependencia, ¿no? Con lo cual, efectivamente, no tienen empatía. Ellos son, pues, muy soberbios, muy altivos, las relaciones que fomentan son muy desde la distancia, pero desde la asimetría. Son personas con las que te sientes un poco como si fueras nadie, ¿no? Como si ellos necesitaran, ¿no? que les estuvieran admirando continuamente y son, pues, totalmente disfuncionales en este sentido. Lo que pasa es que son muy sutiles a veces. Si vas con un narcisista inteligente, a lo mejor no te das tanta cuenta de que estás frente a un narcisista y puede ser peligroso. Y si están en todos los ambientes, desde una pareja, familiares, amigos, están en la sociedad, en esta prevalencia que te he comentado. ¿Y es gente que disfruta realmente de comportarse así? Pues mira, es una pregunta muy interesante que yo me he planteado muchísimas veces, ¿no? Porque, claro, es verdad que bueno, ante semejante pues despliegue, ¿no? de conductas tan disruptivas, ¿cómo es posible? ¿Por qué lo hacen, no? Si te preguntas, ¿por qué hacen esto? Yo tengo dos teorías, ¿no? Pues fundamentándome un poco en los manuales diagnósticos, lo que he leído, ¿no? En la bibliografía. Yo tengo la idea de que el trastorno de personalidad narcisista, más que disfrutar, no creo que tenga este componente sádico, sino que considero que lo que hace es huir de la angustia que le genera si no lo hiciera, ¿de acuerdo? Si no desplegara todo este tipo de conductas disruptivas. Sin embargo, el perverso narcisista sí que estoy convencida de que disfruta con ello. Es decir, no solamente lo necesita para evitar la angustia que le genera no hacerlo, sino creo que sí que tiene un componente sádico importante y por esto son peligrosos. O sea, que disfrutan de ver sufrir a otra persona para prestarle atención, ¿no? ¿Es lo que quieres decir? Sí, ambos perfiles, tanto el trastorno como el perverso, son personas que ellos mismos no sufren, ¿de acuerdo? Están muy protegidos, bueno, más que protegidos, defendidos, pero hacen sufrir. De hecho, en terapia es muy curioso cómo los motivos por los que vienen normalmente suelen ser porque los mecanismos de defensa les han fallado, sienten angustia y vienen a recuperar lo que han perdido, que es el control de los demás. Y otras veces vienen pues porque la propia familia o la propia pareja les empujan, les obligan a venir a terapia. Pero realmente el trastorno de personalidad y el perverso no sufre, hace sufrir. Y es muy injusto, pero es así. Por eso tenemos que tener estas entrevistas para localizarlos. Claro, supongo que alguna de las personas que nos está viendo ahora en directo o que nos verá luego en diferido empieza ya a sospechar, decir, caramba, esto le pasa a mi pareja o esto le pasa a un amigo que tengo cercano. ¿Cómo podría esa persona pues hacerse una idea de si realmente esa pareja o ese amigo cercano podría tener este tipo de problema psicológico? Claro, pues a ver, tenemos que diferenciar primero lo que es una conducta narcisista, ¿vale? Que es algo que, como te he dicho, va por grado, es una característica de personalidad que todos en mayor o menor grado tenemos, y cuando ya empieza a ser un poco más disruptiva o cuando ya podemos hablar de trastorno es cuando más que ver, dijéramos, situaciones que generan ellos, que por supuesto, pues sí, ¿no? Son personas que pues les gusta, cuidan mucho la imagen, les gusta rodearse de personas de poder, denigran a las personas que no consideran importantes, instrumentalizan las relaciones, más que ver lo que hacen, date cuenta que a veces, si son inteligentes, no nos vamos a dar cuenta, pues son muy sutiles y de hecho algunos de ellos lo hacen desde la inconsciencia, o sea, ni siquiera ellos son conscientes de que lo hacen. Yo más bien miraría dentro de nosotros mismos, ¿no? Es decir, yo cuando estoy con esta persona, ¿cómo me siento? Que siempre tengo la culpa, que me hago chiquitita, que no tengo derecho a nada, que parece que lo único que existe es su mundo, que yo desaparezco. Entonces, más que mirar en ellos, que por supuesto que sí, también es ver cómo nos sentimos nosotros cuando estamos con esa persona. Y ahí podemos encontrar pues muchas señales que nos hacen pensar que podemos estar enfrente de una persona con este trastorno mental. Nos está preguntando ahora Mar Palomeque Mesía en el chat si tiene cura, si el trastorno narcisista tiene cura. El trastorno narcisista de la personalidad, cuando no está muy afianzado, ¿de acuerdo? Y cuando no correlaciona con otras variables, yo, aunque tiene muy mala fama los trastornos de personalidad, yo sí que he visto en consulta grandes mejorías. No sé si cura como tal, pues los trastornos de personalidad son muy complicados, pero sí que he visto mucha mejoría en su clínica. El perverso narcisista tengo mis dudas, porque ya estamos hablando de un cuadro prepsicótico y creo que pues ahí es más difícil. No quiero tirar la toalla porque soy así de optimista en ese sentido, pero creo que es muy difícil, es muy difícil. ¿Y en qué consiste el tratamiento de este tipo de problemática? Cuando acude a consulta, ¿qué es lo más importante hacer con ellos a nivel terapéutico?
Pues yo siempre atajo ese tipo de problemáticas desde un punto de vista un poco más superficial de la conducta, como también desde un punto de vista más analítico. A mí me gusta mucho hacerles entender por qué se defienden, de qué tienen miedos, ¿no? Finalmente, el trastorno narcisista tiene un núcleo depresivo y van huyendo un poco de la angustia que les genera no tener identidad. Entonces, lo que hay que hacer es construir esta identidad, que no se sientan inseguros, ¿no? Y que se den cuenta cómo precisamente de lo que se defienden es precisamente lo que les ocasiona todo el sufrimiento que tienen o lo que no les permite disfrutar de relaciones genuinas. La mayoría de ellos vienen pues porque a veces no consiguen, dijéramos, manipular y entonces las parejas les dejan, ¿no? Hay parejas que se sienten tan abrumadas, acuden a terapia y el psicólogo le dice vete de esta relación. Entonces ellos van viendo cómo es un patrón que se repite. Bueno, pues hacerles consciente de que no toda la culpa es de fuera, sino que también ellos tienen responsabilidad es algo que podemos trabajar con ellos y que es bueno, muy satisfactorio, ¿no? Hacerles consciente de que los demás también tienen sentimientos. Es como introducir al tercero, ya que es un cuadro preedípico, es introducir al tercero dentro de la relación. No solamente son ellos, las personas a tu alrededor sufren cuando tú emites determinadas conductas, ¿no? Es hacerles ver que existe mundo fuera de ellos, que hay personas que también sienten, ¿no? Y que sientan la satisfacción que te da cuando gracias a ti hay una persona que disfruta y se da cuenta de que, y se den cuenta de que realmente esto supone una ventaja a nivel adaptativo, es decir, al final puedes conseguir lo que quieres si colaboras de una manera sana y saludable con los demás y no te aprovechas de ellos, ¿no? No instrumentalizas a los demás, ¿no? Sino que tienes una relación pues estable, genuina, sincera, coherente con los demás, ¿no? Es aprender a trabajar también relaciones sociales, ¿no? Depende de lo que me encuentre, trabajo unas cosas u otras o empiezo a trabajar desde un punto u otro, ¿no? Pero finalmente siempre converjo en el mismo tipo de dinámica clínica. Claro, entiendo por lo que estás comentando que ahí en el tratamiento el papel de la gestión o regulación emocional y el entrenamiento en habilidades sociales será como fundamental o un núcleo del tratamiento, ¿no? Sí, yo creo que aquí tienen que converger varias técnicas y teorías. Yo creo que el análisis es muy interesante porque nos da un cuadro por el cual ellos pueden entender qué es lo que les está pasando. Yo creo que es interesante que ellos entiendan por qué, ¿no? Y entiendan de dónde vienen estas defensas. También es muy interesante a nivel conductual que vayan cambiando estos patrones y a nivel cognitivo que entiendan pues esta regulación emocional, que hablen en un lenguaje más emocional para que conecten con esas emociones y también puedan ver que los demás también las tienen, ¿no? Y yo creo que fomentar esa empatía creo que es fundamental. O sea, creo que hay que coger de cada, dijéramos, de cada teoría, de cada herramienta, de cada modelo, lo que más nos convenga dependiendo de la persona que tengamos enfrente para utilizarlo en pro de su salud mental, que al final es algo fundamental en clínica, desde luego. Claro. Nos pregunta Samuel ahora en el chat si son violentos o agresivos. Por tu experiencia en consulta, ¿tienes la sensación de que este perfil psicológico es además violento físicamente o agresivo físicamente? Qué interesante pregunta, Samuel. Creo que la ha hecho, no tengo acceso al chat ahora mismo. Es muy interesante la pregunta. Desde un punto de vista teórico, sí pueden llegar a brotar, pueden llegar a ser agresivos si no consiguen que el entorno les dé este feedback de ellos que ellos quieren. Pueden llegar a hacerlo. Ahora, mi experiencia clínica me dice que los narcisistas que yo he tenido en consulta no lo han sido. No lo han sido. Han sido personas bueno, pues heridas, han sido personas que su entorno les ha dado la espalda y se han dado cuenta de que haciendo lo que hacen es muy poco inteligente porque no consiguen nada de lo que quieren. Y bueno, no eran personas agresivas. No puedo decir que sean agresivas, pero potencialmente lo pueden ser si tienen momentos críticos, si pierden el control, sí pueden llegar a serlo. Depende también de otras variables de personalidad. Pero en principio, ya te digo, tengo que diferenciar lo que existe en los manuales y es que sí, potencialmente pueden serlo, de mi experiencia personal, que también son personas que vienen porque tienen un problema y han sufrido las consecuencias de ser narcisistas, con lo cual ya tienen un camino andado. Pero lo que nos podemos encontrar en la calle, en las parejas, en los amigos, es que sí, si tienen un entorno hostil, es muy probable que reaccionen con hostilidad por pura defensa, porque no tienen otra estrategia y acuden a la violencia y a la agresión como forma de superar estos miedos, incertidumbres, ansiedad.
Muy bien. Nos pregunta Mar también en el chat, nos dice, ¿se puede detectar desde la infancia? Es decir, ¿podemos ver si un niño pequeño o una niña pequeña tiene trastorno narcisista? También muy buena pregunta, Mar. Pues verás, realmente no se puede, dijéramos, diagnosticar a un niño de trastorno de personalidad, puesto que esto se diagnostica a partir de que tiene ya una identidad, ¿no? Una personalidad cristalizada que es a partir de la edad adulta. Pero sí que es verdad que en niños podemos identificar en el ambiente algunas variables que les pueden predisponer a padecer este tipo de trastornos. Es decir, personas cuyos padres son muy autoritarios, no les enseñan que ellos tienen derecho a tener emociones y que pueden provocar emociones en los demás, padres autoritarios con falta de empatía. También podemos identificar patrones que se repiten, ¿no? Dentro de lo que es la familia, ¿no? Esta psicología transgeneracional que nos hace heredar determinados patrones sin darnos cuenta. Es decir, que no podemos diagnosticar como tal un trastorno de personalidad en la infancia, pero sí que podemos detectar determinadas, no solamente conductas en el niño que nos hacen pensar o poner un poco alerta sobre lo que se puede desarrollar, sino pues un ambiente que pueda predisponer a un tipo de trastorno narcisista. No sé si te he contestado, Mar, espero que sí, a lo que me has preguntado. Sí, muy interesante. ¿Y qué podemos hacer si nos encontramos con una persona que tenga este tipo de problemática psicológica? ¿Qué recomendación darías? Pues depende de dónde nos lo encontremos. Si es la clínica no puedes salir corriendo, tienes que tratarlo, evidentemente. A mí me resultan muy interesantes, también te lo digo. Igual que cuando se lo comento a mis compañeros, me dicen, ¿cómo te usan los narcisistas? Pues bueno, quizá es un reto para mí, los entienda y bueno, supongo que es muy satisfactorio ver cómo las personas, bueno, pues mejoran dentro de un contexto y me parece muy satisfactorio. Si nos encontramos fuera de la clínica, el contexto clínico, nos lo encontramos fuera de nuestra familia, lo mejor que puedes hacer es correr. Creo que sea correr y salir pitando, porque realmente son personas que están muy dañadas, son personas muy deterioradas, que no están preparadas para socializar de una manera funcional y lo más probable es que salgamos perjudicadas de una manera u otra. ¿De acuerdo? Entonces, mi recomendación es salir corriendo cuando nos encontremos con un perfil perverso narcisista, un trastorno de la personalidad quizás sea más sutil, pero lo mejor que puedes hacer es irte. Si tienes la mala suerte de que cae en tu familia y no puedes correr, el mejor trato que se le pueden dar a ellos es, primero, ser consciente de que lo que pueden llegar a hacer y poner esos límites. Es decir, entender y estar atentos. Sé que es muy incómodo, pero a veces no podemos huir de la familia, evidentemente, y tenemos que adaptarnos un poquito. No les podemos cambiar, pero sí que podemos hacer que su conducta no nos hiera. Entonces, lo único que podemos hacer es limitar. Entender que son enfermos mentales, no podemos castigarles por ser narcisistas, entre otras cosas, nos va a resultar pues muy complicado y poner los límites, entender que son así, quizá el narcisista como trastorno, no como perverso narcisista, no se esté dando cuenta y se esté defendiendo, solo que no sea consciente de ello, por lo tanto no tenga poder de voluntad de cambiarlo. Entonces, entender que es una enfermedad, entender que no lo hacen por maldad, al menos no el perverso, separarse todo lo que podamos y poner los límites. Interesante. Nos comenta Gustavo también en el chat, ¿suelen ser persuasivos también? Yo entiendo que Gustavo nos plantea si es gente que tiene una capacidad de influencia elevada, unas habilidades sociales elevadas o una capacidad a veces de liderazgo, porque también habrá este tipo de trastorno dentro de líderes. Hace un momentito en el chat, voy a recuperarlo porque nos hablaban de ejemplos como Donald Trump, exacto, Gustavo nos decía también que Donald Trump lo ve como un ejemplo de este problema, ¿no? Entonces, ¿tienes la sensación de que es gente con unas habilidades, influencia o capacidad de liderazgo bien desarrolladas? Pues efectivamente, Donald Trump, desde mi punto de vista, también tiene un trastorno narcisista de la personalidad. Y sí, es muy buena pregunta también, pues depende del tipo de persona, es decir, no todos los narcisistas tienen esta capacidad de persuasión. La capacidad de persuasión es algo que se adquiere, al igual que las habilidades sociales, y a lo mejor un narcisista no ha estado en el contexto adecuado y no lo ha desarrollado. Entonces, no todos tienen habilidades de persuasión. Ahora, los que los tienen hay que tener cuidado con ellos y, por supuesto, en el mundo de las organizaciones hay mucho psicótico, evidentemente, hay mucho trastorno de la personalidad no identificado y, bueno, puede ser que si es habilidoso, es inteligente y encima tiene un trastorno de la personalidad se convierta en un jefe de los que, bueno, pues utilizan este tipo de estrategias para someter a sus trabajadores y, bueno, aquí ya es más complicado porque, bueno, uno no decide el jefe que tiene, pero
Pero sí se puede dar, ya te digo, pero no todos. Tiene que tener otras características, otro aprendizaje, haber sido expuesto a otro ambiente para tener esta capacidad de persuasión tan alta como algunos líderes que conocemos que correlacionan con un trastorno narcisista de la personalidad. Sí. Y una persona que decide acudir a consulta, por ejemplo, a la consulta que tú tienes en Madrid, no sé si haces terapia online también, Amaya. Sí, de hecho ahora con Sí. todo eso que está pasando me he dedicado y me he dado cuenta de todo lo que nos supone las nuevas tecnologías aplicadas a nuestra profesión y la verdad es que es fenomenal. Tanto mis pacientes que ya tenía como los nuevos, la verdad es que se sienten cómodos y sí, estoy muy lanzada con lo online. Y una persona que decide ir, por ejemplo, a tu consulta presencial o que decide acudir a consulta online, ¿qué tipo de expectativa de mejoría puede tener? Porque le podemos decir que esto es un problema psicológico que en mes y medio se va a encontrar mucho mejor si hace las tareas, ejercicios y pautas que tú le marcas, o es una progresión que va siendo más paulatina o genera mucha dificultad para el paciente el hacer las tareas que tú le vas planteando. ¿Cómo sería esa expectativa de mejoría? La expectativa de mejoría depende directamente de la demanda terapéutica que nos haga. Puede ser un narcisista que lo único que quiera es controlar a los demás, lo único que quiera es salir de su angustia y no tenga diagnosticado como tal, porque es verdad que los trastornos de personalidad están infradiagnosticados desde mi punto de vista. Entonces depende un poco de la demanda terapéutica. Lo cierto es que los trastornos de personalidad son muy resistentes, porque precisamente lo que intentamos hacerles es que bajen las defensas, que son parte de la patología que tienen y son muy resistentes porque viven a través de ellas. Entonces, es muy complicado trabajar con ellos, eso sí que es cierto. Lo que les podemos transmitir a ellos es que si ellos tienen, dijéramos, están convencidos de que quieren cambiar, tienen la voluntad para ello, la duración del tratamiento y las expectativas que pueden tener tienen que ir proporcional al esfuerzo que quieren hacer. Porque realmente si ellos quieren, están convencidos y se encuentran con un gran profesional que sabe lo que hace y es especialista en trastorno de personalidad, tienen más posibilidades, desde luego, de recuperarse y de normofuncionar en la sociedad mucho mayores de los que directamente no acuden a consulta. Y no sé si en los casos que has tratado el papel de la colaboración de los familiares es importante también para el tratamiento de este tipo de problemáticas. Los casos que yo he llevado, ahora mismo estoy pensando, no he necesitado utilizar el recurso de la familia, no lo he necesitado. A veces trabajo desde una perspectiva familiar sistémica, es decir, yo necesito ver este hombre dónde está encuadrado, ¿no? A nivel de sistema, ¿no? Cómo ha llegado hasta ahí y cómo reacciona su familia. Pero nunca he necesitado echar mano de este recurso. No digo que algunos de nuestros compañeros psicólogos lo utilicen y les sirva. Yo no lo he utilizado, quizá no lo haya necesitado. Desde luego, si en algún contexto me encuentro con que esto es un recurso que puedo utilizar, desde luego lo haré. Pero no he tenido que utilizarlo. No he tenido que llamar a familiares para pedirles colaboración porque realmente el trabajo lo he hecho únicamente en sesiones individuales teniendo en cuenta el sistema familiar. Ajá. Has mencionado ahora este hombre y es verdad que en la literatura yo cuando leo sobre el trastorno narcisista lo suelo ver un poco más asociado a varones. Sí. No sé si por tu experiencia clínica las personas que has tratado o que han pedido ayuda eran más bien hombres o tienes otra experiencia diferente. Sí. Mi experiencia es exactamente lo que dicen las estadísticas, que la prevalencia en varones me parece que es un 50% más que en mujeres. Es mucha la diferencia que no te sé decir el dato exacto porque, te digo, cuando me estaba preparando la entrevista para darte datos concretos, he estado buscando y no he encontrado algo que para mí fuera de fiar, pero los manuales diagnósticos nos hablan de una prevalencia en varones muchísimo más elevada. Digo, no me atrevo a darte datos, pero exageradamente elevada más en varones que en mujeres. Sí, efectivamente, es un trastorno mucho más prevalente en hombres que en mujeres, lo cual no significa que no lo padezcamos las mujeres también, pero en menor grado. Fantástico, muy bien. Pues para ir finalizando, Amaya, si quieres decirnos dónde te puede encontrar la gente que quiera ponerse en contacto contigo, ya sea para hacer alguna pregunta profesional, para pedirte cita para consulta, ¿dónde te pueden localizar? Claro, pues encantada en ambos sentidos, tanto si quieren información extra, estoy encantada en dársela, como si, bueno, pues quieren comentarme o consultarme cualquier duda que tengan al respecto o otras patologías, porque no únicamente trato este tipo de trastorno, pueden localizarme pues en mi página web, tienen los datos de contacto, que es www.psicologiamayaterron.com. También tengo página en Facebook, que, bueno, pues metiendo Psicología Maya Terron también me pueden encontrar y, bueno, básicamente ahí están mis datos de contacto.
pueden localizar pues vía WhatsApp, atiendo por WhatsApp. Si necesitan tener algún tipo de contacto videoconferencia, pues a la vista de que funciona también, encantada, o incluso si me quieren ver, bueno, ahora dependiendo un poquito de esta situación, pero si en algún momento quisieran hacer alguna consulta presencial, estoy en la calle Chile y tengo otra consulta en Juan Hurtado de Mendoza. Son dos clínicas que, bueno, pues que utilizo para pasar pasaba anteriormente de todo esto consultas presenciales. Fenomenal, muy bien. Pues nos quedamos entonces con esos datos de contacto. Hemos estado en esta tarde con Amaya Terrón, psicóloga general sanitaria, licenciada por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Clínica y Salud Mental por la AEPCCC y formada a posgrado en el COP Madrid. Es fundadora de Psicología Amaya Terrón hace más de 10 años y ha colaborado con diversas revistas de divulgación científica en ámbitos psicológicos. Amaya, un placer de verdad el haber charlado contigo un ratito aquí para el canal y que tengas una magnífica tarde. Igualmente para mí, Fernando. Todo un placer. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta luego.